Buenas tardes, autoridades, miembros del Colegio Profesional, premiados, alcañizanos, visitantes que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos al 12º Acto Aragonés del Trabajo Social, organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de nuestra comunidad autónoma. Comenzamos invitando al estrado a la presidenta, doña Sandra Arauz, y al alcalde de Alcañiz, don Miguel Ángel Esteban, al que también agradecemos este maravilloso espacio, el Teatro Municipal y el antiguo Mercado de Abastos que ha sido cedido. Buenas tardes a todos. Directora General de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, delegada de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz, presidenta de la asociación, presidente de la comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, compañeros de corporación, Marta, concejal de Bienestar Social de nuestra ciudad. Bienvenidos a nuestra ciudad, Alcañiz. Me enorgullece como alcalde dar comienzo a este 12º acto de premios al trabajo social aragonés. En primer lugar, agradecer al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón que haya escogido Alcañiz para albergar este evento de carácter regional. Muchas gracias, de verdad. La ciudad de Alcañiz os recibe con los brazos abiertos, agradeciendo la gran labor que realizáis en nuestra sociedad. Bajo los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, vuestro trabajo es necesario para que nadie se quede en esta sociedad. Sois trabajadores esenciales e indispensables en nuestra sociedad. Mi agradecimiento personal y como alcalde de Alcañiz a todos los profesionales del trabajo social que desempeñan su labor en nuestra ciudad y en todo el Bajo Aragón histórico, y también, como no, en Aragón. Gracias a todas las asociaciones que desarrollan proyectos para mejorar la asistencia a sus pacientes. Ellas son las que día a día hacen frente a los desafíos que amenazan el bienestar de nuestra sociedad actual. Desde el Ayuntamiento de Alcañiz no podemos más que brindar nuestro apoyo a vuestro trabajo y ponernos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Y ya de paso, felicitar a todas las entidades galardonadas y daros las gracias para finalizar, como siempre digo, para concluir, que seáis bienvenidos a la ciudad de la Concordia y bienvenidos a la ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Sí, ahora damos paso a la presidenta. Queridas compañeras y compañeros, autoridades, representantes de entidades sociales premiadas, premiados, amigas y amigos, nos acompaña esta tarde el alcalde de Alcañiz, don Miguel Ángel Esteban, y miembros de su corporación municipal, don José Miguel Celma, presidente de la comarca Bajo Aragón, y a su vicepresidente y consejero de Servicios Sociales. Desde el Gobierno de Aragón, la directora general de Familia, doña Eva Fortea, Diputación Provincial de Teruel, Cortes de Aragón, Universidad de Zaragoza, colegios profesionales. Es un honor dirigirme a todos vosotras y vosotros en esta tarde tan especial en la que celebramos esta entrega de premios del trabajo social aragonés. Es además un momento muy significativo para mí, pues es la primera vez que tomo la palabra como presidenta de este colegio, junto con la nueva Junta de Gobierno, que asume con ilusión, compromiso y respeto la responsabilidad de representar a nuestra profesión. Hoy nos reunimos para reconocer y celebrar el trabajo bien hecho, las trayectorias que inspiran, las iniciativas que transforman y los valores que dan sentido a nuestro quehacer cotidiano, la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de todas las personas. Vivimos tiempos complejos, marcados por la incertidumbre, los conflictos y las desigualdades crecientes. En este contexto, el trabajo social tiene una voz necesaria y valiente. Nuestra profesión es y debe seguir siendo una práctica de esperanza y de compromiso ético. No podemos mirar hacia otro lado cuando en el mundo y también cerca de nosotros se vulneran los derechos humanos. Hoy quiero recordar especialmente a Palestina y a todas las poblaciones que sufren la guerra, el desplazamiento y la pérdida. Desde nuestro colegio reafirmamos nuestro compromiso con la paz, con el diálogo y con la defensa de la vida y la justicia social, allí donde se ve amenazada. El trabajo social no es neutral. Está del lado de las personas, de la equidad,
de la solidaridad y de la transformación social. Por eso estos premios no solo son un reconocimiento a quienes los reciben, sino también un símbolo de lo que representamos colectivamente, una profesión que acompaña, que denuncia, que propone y construye comunidad. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que forman parte del colegio, las colegiadas y colegiados, las comisiones, las profesionales de la sede y las entidades que colaboran con nosotras. Juntas y juntos hacemos posible que el colegio sea un espacio de encuentro, reflexión y defensa profesional. En este acto celebramos también el 10º aniversario de nuestro Comité Deontológico y de Ética Profesional. Queremos rendir un cálido y profundo agradecimiento a todas las personas que lo crearon y lo consolidaron a lo largo de estos 10 años y a quienes hoy forman parte de él. Su compromiso, su profesionalidad y su dedicación son el motor que permite que nuestro comité siga siendo un referente en ética y en deontología. Y, por supuesto, mi enhorabuena a las personas y proyectos galardonados este año. Vuestro ejemplo nos recuerda que el trabajo social se ejerce con rigor, con ética y con corazón, que seguimos creyendo en una sociedad más justa, inclusiva y humana. Termino con una invitación con que este encuentro sea también una celebración de nuestra identidad profesional y de nuestra fuerza colectiva. Sigamos tejiendo redes, abriendo caminos y manteniendo viva la esperanza, incluso, sobre todo, en los tiempos difíciles. Muchas gracias y bienvenidos a todos.